Bienvenidos una vez más al canal Aprende a Aprender. Hoy trataremos el tema de alimentación y cerebro. Vamos ahora con la parte de hidratación y oxigenación. El agua es el componente químico principal del cuerpo, representando entre el 50 y el 70% de nuestro peso corporal según la etapa vital en que nos encontremos. En el cerebro la cantidad de agua llega al 75-85% y los ojos incluso contienen un porcentaje de agua superior, entre el 90 y el 95%. Ya sabemos que el agua es fundamental para nuestro correcto funcionamiento. Su falta de ingesta provoca estados de confusión, irritabilidad, letargia, problemas de visión y pérdida de función cognitiva. Solo con un 2% de deshidratación, que se considera una deshidratación leve, ojito ahora que llega el verano, se ven afectadas la atención, la memoria, incluso nuestra psicomotricidad. ¿Recomendaciones? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, pero como siempre hay que tener otros factores en cuenta, qué temperatura estamos, qué nivel de actividad tenemos, qué composición y qué volumen corporal es el nuestro. Y ahora vamos a hablar del oxígeno como, entre comillas, alimento también necesario para el cerebro. No tengo acceso, lo sé, a una cámara hiperbárica como los futbolistas de élite, pero sí tengo acceso a algo mucho más sencillo y es a activar y estar pendiente de que estoy haciendo una respiración nasal. Detalle importante, hay muchísima gente que respira por la boca, hace una respiración bucal y ese número de personas que respiran por la boca ha aumentado después del uso de las mascarillas en la pandemia, porque en un intento de coger más aire, la gente con la mascarilla puesta estaba respirando también con la boca abierta. La respiración bucal conlleva una respiración, un patrón respiratorio más rápido y superficial. El aporte de oxígeno no va a ser igual que si hiciéramos respiraciones nasales profundas que activan al diafragma, el principal músculo de la respiración, pero es que aparte esa respiración agitada y superficial que aparece cuando respiramos por la boca se interpreta para el sistema nervioso como un estado de alerta o digamos, de simpaticotonía, de estrés, algo está pasando porque esta persona está respirando rápido y con la boca abierta. Bueno, pues en esos estados nosotros ya sabemos, lo tenemos clarísimo, que nos va a resultar mucho más difícil concentrarnos y recordaremos menos todo lo que hemos estudiado, porque la respiración bucal no activa el hipocampo, no conecta directamente con el hipocampo como lo hace la respiración nasal. Es decir, que si respiramos por la nariz, repito, tenemos un acceso a controlar nuestra respiración en cualquier momento, en cualquier lugar. Si respiramos por la nariz, tendremos un aporte de oxígeno mayor porque esas inspiraciones nasales conllevan una inspiración más profunda, más lenta, que recluta al diafragma y que además el sistema nervioso interpretará como estados de tranquilidad, de relajación. Además, el diafragma, recordar que se relacionaba en sus inserciones con el plexo solar, parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, como os decía, por un lado más oxigenación y por otro lado ese sistema nervioso autónomo interpretando que estamos en un estado de calma. Y además, al respirar por la nariz, existe una conexión directa de esa respiración nasal, una activación de las neuronas del hipocampo, que ya sabemos que está vinculado con la memorización y la creación de recuerdos. Entonces, por todos estos motivos, vamos a acceder a controlar nuestra respiración y a respirar siempre por la nariz. Ojito también durante el sueño con respirar por la boca abierta, que alguien nos vigile. Podemos probar a taparnos con un esparadrapo la boca mientras dormimos para asegurarnos de que estamos respirando con la boca cerrada. Bueno, muchos trucos relacionados con la respiración y todos ellos muy sencillos. Los podéis ampliar en el vídeo que ya hemos publicado referente a oxigenación. Primer gran bloque lo hemos visto, los cuidados del vehículo, nos quedaba por ver la alimentación porque ya habíamos hablado en vídeos anteriores del sueño y del ejercicio físico, hemos visto qué comer, toda la clasificación de macronutrientes y micronutrientes y ahora nos toca prestar atención a cuándo comerlo, porque el momento también es importante. Y lo siento porque vamos a empezar esta diapositiva con una afirmación tajante que no creo que le vaya a gustar a todo el mundo. La afirmación es: no hay luz, pues no hay comida. Esto es como el chiste, lo siento, es cruel. No hay mano, no hay galleta, no hay luz, pues
pues no hay comida. Atiende que lo que viene es tan importante como obvio. Lo tenéis ahí especificado, condiciones como trabajar en turnos nocturnos, el jet lag, la deprivación de sueño o simplemente en mayúsculas, comer en el momento equivocado del día pueden tener efectos nocivos para la salud. ¿Por qué? Porque cualquiera de las condiciones anteriores conllevan alteraciones en nuestro reloj biológico. Se produce lo que se llama una desincronización circadiana, que se asocia a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad o la hipertensión arterial. ¿Cómo prevenir esas alteraciones en nuestro reloj biológico? ¿Cómo prevenir, cómo impedir que se vuelva loco ese reloj biológico y en consecuencia todo empiece a fallar? Muy fácil. El ayuno, al menos en las horas en las que no hay luz, tiene un potente efecto sincronizador, también conocido como Zeitgeber, ¿vale? Es un término alemán. O sea que si no comemos en las horas en las que no hay luz, esto nos ayudará a poner en hora nuestro reloj biológico. Y aquí os recuerdo que el estómago se comunica con el cerebro. Lo vimos en los vídeos del sueño. Resulta que cuando el estómago está vacío, produce unos ritmos eléctricos lentos que informan al cerebro de que puede relajarse y entrar en estados alfa. Es como si le dijera, todo está bien por aquí, puedes relajarte y prepararte para dormir, que aquí ya hemos terminado por hoy, ¿vale? El estómago está vacío, ya no hay que digerir, no hay que hacer nada, hemos terminado por hoy, señal para el cerebro. Es lógico, por tanto, si estás picoteando hasta el último momento de acostarte, hasta el mismísimo momento de irte a la cama, estás acudiendo a la nevera. El estómago no podrá emitir esa señal que hemos descrito y perderás uno de tus marcadores de sueño, una de esas órdenes que vienen de los órganos del cuerpo y que le dicen al cerebro cómo tienen que alinearse sus neuronas en ese momento. Este esquema a nivel de andar por casa, para no meternos en complicaciones. Lo tenéis en rojo. Cuando hay luz, esa luz entra a la retina, se percibe, y también llega a una zona que se llama núcleo supraquiasmático, que son un grupo de miles de neuronas del hipotálamo. Ese estímulo de esa luz que ha entrado, que se ha percibido en el núcleo supraquiasmático, a su vez, esas neuronas del hipotálamo activan otras neuronas del hipotálamo que contactan con la hipófisis, y la hipófisis es la responsable de la producción de hormonas en vuestro cuerpo. Y ahí os digo, ¿te suena el eje hipotálamo-hipofisario? Bueno, pues la clave la tenéis en ese esquema. A través de detectar si hay luz o si no hay luz, el cuerpo recibirá las órdenes de si tiene que funcionar o no y cómo, qué momento del día es y qué se espera del cuerpo en ese momento del día. Entonces, organizarse según las horas de luz es fundamental. Y también tened en cuenta que el núcleo supraquiasmático, al enterarse de esos cambios de luz, informa a la pineal para la producción de melatonina, de la que ya hemos hablado en el tema del sueño. Y ahí tenéis un artículo que especifica cómo ese reloj biológico de algún modo sintoniza o ajusta el funcionamiento de los órganos del cuerpo, ya lo hemos dicho, a través de las hormonas y del propio sistema nervioso autónomo. Se regulan, esas actuaciones se ponen de acuerdo, se produce esa sincronización entre lo que está pasando fuera y lo que está pasando en nuestro cuerpo. Pero estamos aquí para ver cosas prácticas y ver cómo podemos aplicar lo que estamos contando para mejorar nuestra salud cerebral. En las primeras diapositivas hablamos de macronutrientes, micronutrientes y fuimos a lo práctico. ¿Qué alimentos contienen esas sustancias? Ahora vamos a ver, estoy hablando de cuándo comer, del reloj biológico. ¿Qué plan puedo trazar? ¿Qué os parece el siguiente? Por ejemplo, ¿podemos dejar de comer a las 8 horas y no volver a comer hasta las 10 de la mañana? Paramos a las 8 de la tarde, no volvemos a comer hasta las 10 de la mañana. Os lo pregunto, ¿sería posible? ¿Podríais dejar de comer a esa hora y no ingerir nada hasta esas 10 de la mañana? El que tenga costumbre de tomarse algo cuando se levanta, bueno, se puede hacer una infusión, una manzanilla, un poleo. Ya estaríais haciendo, si conseguís esto, estaríais haciendo una ventana, lo que se llama una ventana de 14-10, es decir, estaríais 14 horas, porque desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana estáis 14 horas sin comer, y una ventana de 10 horas de ingesta de esas calorías que necesitamos. ¿Cuál es el resultado de hacer esto si lo consiguierais? Un potente
efecto Zeitgeber, que lo vimos antes, un sincronizador. Fluirás con la naturaleza, tendrás más energía, mejor control del estado de ánimo, mejor concentración y rendimiento cognitivo, menos ganas de picotear, mejores elecciones a la hora de comer. Estás haciendo, sin darte cuenta, un ayuno intermitente, lo que se conoce como intermittent fasting en inglés. A lo mejor te has sorprendido porque no pensabas que el intermittent fasting, el ayuno intermitente, era eso. Simplemente con parar de comer 14 horas ya estás haciendo un ayuno intermitente. Pues sí. ¿Qué ocurre? Que el ayuno intermitente, cuando se critican las versiones más radicales, ¿no? Gente que a lo mejor dice que deja de comer 2 días y luego la otra ingesta no lo hace hasta, pues lo que os digo, 48, incluso 72 horas después. Hay muchísimos tipos de ayuno, pero a partir de las 14 horas esas de dejar de ingerir calorías, ya se considera un ayuno intermitente. En la actualidad se ha convertido ese intermittent fasting en una forma muy popular para bajar de peso o controlarlo. También se le ha promocionado como una forma de restablecer el metabolismo, mejorando la resistencia a la insulina. Puede ser un aliado poderoso para controlar las enfermedades crónicas y los estados inflamatorios. Y también mejorar la función cognitiva, que es de lo que estamos hablando hoy, retardar el envejecimiento y, en fin, mejorarlo. Estáis viendo la salud en general. Vamos a hablar de esa mejora de la función cognitiva. Nosotros hemos hablado en varios vídeos del BDNF, del Brain Derived Neurotrophic Factor, que ya sabemos facilitaba las conexiones sinápticas a través del crecimiento de nuevos botones dendríticos y también provocaba neurogénesis. ¿Vale? Originaban nuevas neuronas, que ya sabemos que pueden aparecer nuevas neuronas, se ha visto en la zona del hipocampo y del córtex prefrontal. Bueno, en definitiva, la producción de esa sustancia es un regulador clave para nuestro desempeño cognitivo y la salud del cerebro. Pues bien, lo que nos interesa ahora es que con la alimentación también podemos influir en la producción de BDNF, concretamente haciendo ayuno intermitente. Y es que la práctica habitual de estar picoteando continuamente no es sana. Al final nos lleva a un exceso en el consumo de calorías y además unimos esto a estilos de vida sedentarios y todo esto acelera el proceso de envejecimiento, que por otro lado es el mayor factor de riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Si tenemos menos BDNF, que ya hemos visto que lo favorecemos con el ayuno, nosotros comemos continuamente y a todas horas, pues si tenemos menos BDNF, significará que reducimos la plasticidad sináptica, la memoria, el aprendizaje y aumentaremos el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Yo sé que alguno estará pensando, es que has dicho que si hago esto del ayuno intermitente voy a tener más energía. Y parece que comer menos para tener más energía es algo contradictorio, pero os aseguro que funciona. Yo ya llevo desde 2017 trabajando con dieta ketogénica y ayuno intermitente y os puedo decir que nunca me he encontrado tan activa y tan productiva a nivel cognitivo, con un estado de ánimo estupendo, controlo mucho mejor los aspectos negativos, me planteo mucho mejor más positivamente y más productivamente la resolución de problemas. Más no tengas miedo, no te vas a morir de hambre porque realmente puedes comer el mismo número de calorías, pero en un periodo más corto y concreto de tiempo, en esa ventana que tú te dejas. Por ejemplo, antes dijimos el 14-10, en esas 10 horas de comida tú puedes comer lo mismo que comías antes, ¿vale? Organizarlo de otra manera. Hombre, se entiende que, como os decía, vamos a controlar mucho mejor el apetito, vamos a hacer mejores elecciones a la hora de escoger esos alimentos. Pero bueno, en definitiva, lo que pretendemos con esto de las ventanas es que el organismo tenga tiempo, es una clave importante, tenga tiempo de utilizar adecuadamente los alimentos que ya hemos comido, ¿vale? Haga uso de ellos y que pueda eliminar aquello que ya no necesita y desintoxicarse. Y para que le des una oportunidad a este nuevo punto de vista, te adjunto aquí este encabezamiento de un artículo que es una revisión sistemática de 82 artículos que hablan del ayuno intermitente y cómo afecta a la función cognitiva. Solo quiero que consideres este nuevo punto de vista. No hay que irse a los extremos, no hay que dejar de comer días, no hay que contar calorías ni disminuir las calorías que estamos consumiendo. No se trata de eso. Realmente se trata de reencontrarnos con nuestra naturaleza y nuestra naturaleza no es la de un ser vivo que come absolutamente a todas horas.
Entonces, ya ha quedado claro que el ayuno intermitente no es ninguna cosa extraña, que es organizar la comida simplemente en periodos relativamente largos, que pueden ser entre 14 horas, como decía, y 48 horas, que ya son ayunos largos, periodos relativamente largos de escasa o nula ingesta energética. Esos periodos alternan con periodos de comida a voluntad, ad libitum, que se dice en latín, y eso implementado de manera recurrente, ¿vale? Se va repitiendo ese patrón que escojamos de manera recurrente. ¿Qué efectos tiene el ayuno intermitente en el cerebro? Bueno, y en general en todo el cuerpo. En primer lugar, os sonará la palabra cetosis. Básicamente es pasar de quemar carbohidratos a quemar grasas. Es activar otro interruptor metabólico. Y generalmente esto de entrar en cetosis y empezar a comer grasas ocurre entre 12 y 16 horas después de haber empezado ese ayuno. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque se agotan las reservas de glucógeno que hay en el hígado. Digo, ahí la mala publicidad del ayuno intermitente y esto de la cetosis viene ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues porque como se trata de un proceso metabólico más lento para producir energía, que el hecho de quemar azúcar en sangre, el que utilizamos habitualmente, y más si coméis a todas horas, pues resulta que la cetosis, como os digo, al ser un poquito más lento, puede causar síntomas de hambre, fatiga, náuseas, ese dolor de cabeza y ese mal humor que te entra cuando bajan tus niveles de azúcar en sangre, irritabilidad, estreñimiento, dolores de cabeza, como os decía, y niebla cerebral. Por eso la mala fama o la mala publicidad del ayuno intermitente. Más cosas que produce ese ayuno intermitente, ya lo hemos visto, una sincronización circadiana. Comemos a horas que coinciden con los ritmos diarios naturales y entonces pues el funcionamiento de los órganos se alinea con el momento del día. Más cosas. Mitocondrias. ¿Qué hace con las mitocondrias? Mejora la función de las mitocondrias. Y las mitocondrias son las responsables, son nuestras pequeñas fábricas para producir energía. ¿Qué ocurre a nivel cerebral? Que el ayuno intermitente, por tanto, puede proporcionar una protección cerebral al mejorar la función mitocondrial, el metabolismo y reducir los oxidantes. Cuarto punto, el eje intestino-cerebro. Mirad esta frase del doctor Matías Iglesias, dice: el intestino y el cerebro están interconectados de manera bidireccional a través de lo que se conoce como eje intestino-cerebro. Es decir, el cerebro puede influir en cómo se siente el intestino y este puede afectar al estado de ánimo, la cognición y la salud mental. Desde la síntesis de neurotransmisores en el cerebro hasta la influencia en la microbiota intestinal, la dieta está desempeñando un papel crucial en esa salud mental y emocional. Fijaos también que el ayuno intermitente, como os decía, ha demostrado que puede formar neuronas, células nerviosas, en la región del cerebro llamada hipocampo, que participa en la memoria, el aprendizaje y las emociones. Con el ayuno intermitente activamos la cetosis y como se cambia la energía, la fuente de energía que utiliza el cerebro, de carbohidratos, como hemos dicho, a grasa, esto tiene efectos, beneficios potenciales en la cognición y tiene un efecto protector contra la neurodegeneración, porque pensad que incluso se ha hablado del Alzheimer como una diabetes tipo 3, es decir, llega un determinado momento en la vida en que parece que el cerebro tiene dificultad en utilizar esa glucosa. Entonces, si le ofrecemos una fuente, un combustible alternativo, vamos a mejorar, como os decía, esa cognición y va a tener un efecto protector contra la neurodegeneración. Y luego pensad, el quinto lugar, sin enrollarme mucho más, que dice más células sanas. ¿A qué se refiere eso? A que gracias al ayuno intermitente se activan los procesos de autofagia. ¿Y qué significa eso de autofagia? Es la capacidad que tiene el cuerpo de eliminar células viejas y dañadas. Entre ellos, esas células han sido dañadas por lo que ya sabemos, los radicales libres. Entonces, mediante esos procesos de autofagia, el cuerpo es capaz de regenerarse y repararse, lo cual puede resultar muy interesante en patología crónica, tipo inflamatorio, incluso en tumores, cánceres.
Por si queréis ampliar esos 5 efectos del ayuno intermitente, los he cogido de este artículo. El ayuno intermitente puede proteger el cerebro del deterioro cognitivo. Lo tenéis en la revista Infobae y también lo he complementado con una información que vais a ver ahora. Este libro se llama Energízate y es de Michael Breus, que es conocido en Estados Unidos como el Doctor Sueño, y Stacy Griffith. Como os digo, Michael Breus se dedica al tema del sueño y el libro Energízate se dedica mucho más al tema del sueño. Establece una serie de cronotipos, entonces si queréis saber si sois osos, leones, delfines o lobos, tendréis que leer este libro. Y en una parte en la que habla de cómo sincronizar nuestros relojes biológicos para mejorar el sueño nocturno, nos habla precisamente del ayuno intermitente. Entonces he completado esos 5 efectos que vimos en el artículo anterior con información recogida en este libro Energízate. Os va a gustar, la verdad es que son 400 y pico páginas, pero se lee solo porque es muy interesante, tiene encuestas, tiene cuestionarios para que podáis ver en qué clasificaciones de cronotipo, de morfotipo os incluís y bueno, luego una aplicación práctica con ejercicios y, como os digo, con pautas para la vida diaria para mejorar en definitiva la calidad del sueño y el fluir con nuestros ciclos circadianos. Y ya terminamos. Quería haceros una aclaración o por lo menos llamar vuestra atención sobre un aspecto. Es que esto de la dieta y de la alimentación parece cuestión de modas. Pues nunca más, porque en el momento en que sepáis o indaguéis en el fondo de cada una de esas dietas de moda, sabréis qué dieta tiene un sentido y qué dieta no. Seguro que recordáis cuando se puso de moda comer un poquito cada poco horas, hacer 6 comidas al día, porque nos decían que comiendo 6 o más veces al día, poca comida cada vez, activaríamos más nuestro metabolismo. En realidad sucede todo lo contrario. No os dejéis engañar. Buscad siempre la evidencia en fuentes fiables y sobre todo experimentad en vosotros mismos, documentad los cambios, tened disciplina si decidís adoptar un método, porque claro, si no sois perseverantes y respetáis los principios de ese método que estáis eligiendo, tampoco podéis estar seguros sobre los resultados. Os puedo contar a título personal que yo he experimentado en mi persona cada una de las dietas que han ido saliendo. El método Montignac, el método Dukan, las teorías de John Gabriel, la dieta cetogénica, los postulados del doctor Frank Suárez. También luego hice un curso de coaching nutricional que lo hice con el doctor Eric Berg, que se dedica a la dieta ketogénica y el ayuno intermitente. Tengo un máster en actividad física y salud donde se manejaban lo que eran los postulados más tradicionales sobre nutrición. Y bueno, después de, como os decía, estudiarlo todo y experimentarlo todo, pues me quedo con lo que estoy haciendo actualmente. Como os decía, pues son ayunos de 16-8, de 24, los voy alternando un poco aleatoriamente y como os decía antes, nunca he estado tan llena de energía ni tan activa cognitivamente como lo estoy ahora. Mi profesor, el doctor Eric Berg, hacía una afirmación que os puedo decir que fue lo que me convenció para hacer el curso, el coaching nutricional de dieta ketogénica y ayuno intermitente con él. Y es que él a los pacientes, cuando llevaba un paciente obeso que necesitaba perder mucho peso, lo que le decía, le explicaba era que no es que estuviera obeso y entonces cuando perdiera peso iba a estar sano. Le decía, para perder peso, previamente tienes que estar sano. Es decir, si no se alineaba con los ritmos circadianos y organizaba todo ese sistema del sistema nervioso, del sistema hormonal, ese eje hipotálamo hipofisiario que hemos visto antes, no iba a poder perder peso. Es decir, le decía, primero tienes que estar sano y así vas a poder perder peso. Tienes que reorganizar tu metabolismo, tu funcionamiento hormonal. Y así comenzaba con los pacientes, con una visión, con un punto de vista que era meter alimentos en la dieta en lugar de quitarlos. Vale, tú vives a base de pizza, venga, pues vas a seguir comiendo pizza, pero vas a tener que incluir a diario esto. Organízate como quieras, pero tienes que incluir una ensalada de 6-10 tazas de volumen de ensalada al día, más además estos micronutrientes, que lo vas a tomar de esta forma, que no comes esto, pues venga, este suplemento. Y tenía que meter una serie de cosas para poder reorganizar de nuevo ese metabolismo, porque decía que había documentado dietas incluso de 45.000 calorías al día, como os digo, personas que vivían a base de pizza,
Y el cuerpo les pedía más. ¿Por qué les pedía más? Porque eran 40.000 calorías vacías, sin ningún tipo de los micronutrientes, macronutrientes también, que hemos visto antes. Es decir, el cuerpo clamaba por alimento, alimento real, pero le daban pizza. Hasta que ese cuerpo no estuviera dotado de los micronutrientes que necesitaba, no dejaría de pedir comida, de clamar por comida. Entonces, esa versión de primero incluir antes de quitar y primero estar sano antes de perder peso, a mí me encantó y dije, tengo que profundizar en este método. Y bueno, no sé si más adelante en el canal tendremos ocasión de hacer algún bloque relacionado con nutrición, pero de momento quería proporcionaros este adelanto y espero que os haya gustado y que lo hayáis visto interesante, porque desde luego puede influir mucho en vuestro desempeño cognitivo. Y ahora sí, finalizamos el tema, hemos hablado de alimentación, luego ya tenemos completo el bloque de cuidados del vehículo, sueño, ejercicio físico y alimentación. Más adelante procederé a juntar los 3 vídeos en un solo vídeo para que lo tengáis mucho mejor organizado. Espero que hayáis aprendido qué comer y que por lo menos os estéis planteando la cuestión de ¿cuándo comer, no? Sin más, me despido por el momento. Nos vemos pronto en siguientes vídeos. Un abrazo.